Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estén por aquí para hablar un poquito de este tema que se ha puesto medio de moda en América Latina porque, digamos, el presidente Milei, que es un presidente bastante, em, a ver, que se presta para el debate, ¿no? Vamos a ponerlo así. Viene de esa corriente, viene de la corriente austriaca, ¿ok? A ver, en términos generales, les cuento que en economía no hay como una forma de ver la economía únicamente. Sí, si bien tenemos una carrera de economía con algunas bases más o menos sintetizadas, en general hay un montón de corrientes que han sumado a lo que ahora es economía. ¿Sí? Si uno se pone a pensar desde que comienza el origen, desde Adam Smith con los clásicos, pero luego entraron corrientes que comenzaron a cuestionar a los, como los socialistas, que al final no aportaron mucha en teoría económica, pero el historicismo sí entró a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Luego vino el marginalismo, que también cuestionó las bases teóricas. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la economía hay varias corrientes. En la actualidad, tipo, vigente fuerte es la neoclásica, ¿sí? Que es la que más o menos ustedes están formando. Ustedes que están llevando algunos cursos de fundamento de economía, es sobre todo neoclásica, ¿sí? Pero la que están llevando también microeconomía de ustedes acá, también es neoclásica. Pero cuando lleguen macro, por ejemplo, van a ver cosas que tienen que ver más con el keynesianismo, ¿sí? Es más, la actualidad se ha puesto de moda. Y hay una universidad del Perú, aquí, que está haciendo una carrera de economía y medio ambiente. O sea, los temas medioambientales tienen un enfoque completamente distinto. Porque cuando uno piensa en la eficiencia de los recursos, ¿cómo defines eficiencia? ¿Sí? En costo-oportunidad, desde el punto de vista medioambiental, entran otros costos. ¿Ok? Entonces, hay varias corrientes. Dentro de ellas está la corriente austriaca. ¿Ok? Como para que tengan este marco general. La corriente austriaca, que normalmente ha estado muy asociada con el liberalismo, ¿sí? Pero vamos a identificar. Yo estaba como en la duda si hacer una presentación de solamente hacer una especie de historia de la escuela austriaca o centrarme más en los conceptos. Así que he intentado hacer una mezcla de ambas cosas. Yo soy profesor como de la línea de historia económica dentro de la Facultad de Economía. Y somos la única facultad en todo el Perú que tiene un curso específicamente dedicado a Escuela Austriaca de Economía. Tú buscas otras carreras, por lo menos aquí, y en América Latina hay pocos. Es como que para que los chicos de economía lleven este curso, tienen que haber aprobado historia del pensamiento económico. ¿Sí? Es como un curso donde ves varias corrientes y luego llegas a austriaco, que es donde analizas específicamente esa corriente. Pero también las haces debatir con otras. Y bueno, también es un curso lectivo para los de Derecho. Así que ojalá que este video pueda promocionar que cada vez más chicos de Derecho lleguen. Ahora que comenzó a dictarles microeconomía de Derecho, tienen que comenzar a meterse en este curso que es interesante. Muchos de los autores de la escuela austriaca son de formación abogado o tienen la combinada, abogados y economistas. Entonces, los invito a este pequeño viaje de algunos autores y algunos elementos esenciales para ir entendiendo. Entonces, yo voy a comentar algunos autores, pero son como los conceptos que fundamentan la Escuela Austriaca de Economía. Y el primer, digamos, uno de los elementos centrales dentro de la Escuela Austriaca es la teoría subjetiva del valor. ¿Planteada por quién? Por Karl Menger. Karl Menger tiene un libro, Principios de Economía Política, de 1871, ¿ok? Y él lo que hace es cuestionar la teoría del valor que estaba vigente hasta ese momento. Hasta ese momento teníamos a Adam Smith, ¿sí? Y otros autores más que habían planteado que el valor de un producto o un servicio está en qué? En el trabajo que le pones a ese bien y servicio. O sea, mientras más lo chambees, mientras más trabajas esta carpeta vale un montón. ¿Sí? Y vino este pata y dijo, oye, tú puedes chambear lo que quieras esa carpeta, pero si las personas no la quieren comprar, les llega altamente. No sé si alguna vez han visto a algunas personas mayores, ¿no? Que tienen su carro, pues, lo cuidan como oro, lo chambean, lo tienen ahí, pero de verdad que lo ponen a vender y la gente no le paga mucho. ¿Por qué? Porque el carro ya pasó de moda, ¿no es cierto? U otras cosas más. O sea, no va a depender del cuidado que le pongas a algo o el trabajo que le pongas a algo, sino de qué? De la valoración que la gente le da, ¿sí? Y es el valor subjetivo que le da. Normalmente, ¿cuán útil es para ti? ¿Sí? Yo respeto mucho los gustos musicales de las personas, pero cuando me regalaron la entrada para el concierto de Bugs Bunny, pues para mí no tenía ninguna utilidad. Yo sé que cuesta un montón, pero a mí no me gusta ese cantante. ¿Sí? O sea, para mí eso no servía mucho y me decían, oye, te voy a regalar la entrada y si puedes comprar, no, yo ni loco pago una entrada
En cambio, para el cantante que sí me gusta, sí estoy dispuesto a comprar. Entonces, no depende del trabajo o, digamos, del lado de la oferta. Depende del lado de la demanda. Para los austriacos, el precio siempre lo determina la demanda. ¿Y la oferta qué es? La oferta es una adaptación a la demanda. Ya ahí estás chocando con bases teóricas del neoclasicismo, que plantean que la oferta y la demanda definen los precios. No, para los austriacos lo define la demanda. ¿Ok? Y la oferta es una adaptación. Si no tiene la oferta la capacidad de adaptarse a los gustos y preferencias de la gente, no se oferta el producto y servicio y se acabó. No vas a obligar a la gente a que pague un montón. Van llegando los abogados. ¿Qué tal? Adelante. Entonces, la teoría subjetiva del valor es un elemento central en la teoría austriaca. ¿Ok? Y te permite entender los comportamientos de la demanda. ¿Sí? Estos son los que le definen. Los cambios en los gustos y preferencias de la gente. Por eso que los austríacos no se hacen problema cuando los precios se hacen así. Los neoclásicos, ¡ay, el precio está en desequilibrio! ¿No? Les da taquicardia un poco. Pero para los austríacos no hay ningún problema porque las preferencias subjetivas cambian. Si los gustos cambian, obviamente los precios van a cambiar. ¿Sí? Buscar que el precio sea estable no tiene mucho sentido. Ahora, pasamos, le voy a plantear unos 5 o 6 autores generales. La idea es una presentación de no tan larga y me puedo abrir con ustedes con las preguntas o dudas que tengan. ¿Sí? No es hacer una presentación súper pesada. Gracias a la IA hemos reconstruido a un Mises joven, ¿no? Y bueno, Ludwig von Mises es uno de los autores base de la Escuela Austriaca de Economía. Esos autores, les cuento que los chicos, que acá hay compañeros que están llevando el curso de Escuela Austriaca, los han leído. Ya leyeron a Karl Menger, leyeron un texto de hace 150 años, ¿ok? Y también han leído un texto de Ludwig von Mises. Les cuento que Mises tiene un concepto bien interesante, tiene varios conceptos, pero el que mayor aporte me parece que ha dado a la escuela austriaca es el de la acción humana. Tiene un libro que se llama La acción humana, 850 páginas. ¿Sí? No lo he leído completo, voy a mentir si les digo que lo he leído completo, pero es un texto interesante, porque así es como definen los austriacos la economía. Para los neoclásicos, la economía, ¿qué es? El estudio, ¿no es cierto?, de la escasez de bienes y servicios para satisfacer necesidades. ¿Ok? En términos concretos. Algunos dicen el estudio de la escasez o algo por el estilo. Para los austriacos no. Para los austriacos la economía es el estudio de la acción humana en términos de intercambio. Se acabó. Pero sobre la eficiencia, ¿quién miércoles eres tú para decidir si algo es eficiente o no para otra persona? Ah, porque sé de economía, ¿no? Porque soy PhD, soy magíster acá, yo sé más que tú. Los austríacos dicen, eso depende enteramente de las preferencias de las personas. Yo decido qué es eficiente para mí. Y si para mí es eficiente dormir todo el fin de semana, porque me recargan las energías para poder trabajar la otra semana, perfecto. Otras personas no, dicen, no, hay que hacer, no, el fin de semana hay que aprovecharlo para hacer un emprendimiento o estudiar más. ¿Quién lo define? Las preferencias de cada uno. ¿Sí? Entonces, la acción humana se define como lo definen como la voluntad puesta en acción. Tú tienes un objetivo, ¿ok? Y realizas una serie de actividades para llegar a ese objetivo. Esa es la acción humana. ¿Sí? Analizas costo-beneficios, ahí entra el concepto de costo-oportunidad, ¿qué te conviene elegir? Por ejemplo, cuando ustedes decidieron elegir la carrera de Derecho o la carrera de Economía, ¿ok? Hubo un costo de oportunidad, todas las otras carreras que no eligieron. ¿Sí? Ese tipo de elecciones son parte de la acción humana. Y eso es lo que estudio. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, pero hasta ahora, por ejemplo, ningún austríaco define estas cosas con numeritos. No necesita hacer cálculos económicos para ello. Para los austríacos, y eso es algo que, digamos, que es algo central para ellos, la matemática no es que sea mala ni buena, es una herramienta más. Pero ellos no consideran que uno necesita usar matemática para hacer un análisis complejo en la economía. La economía se entiende por lógica. La economía es algo lógico, dicen los austríacos. Claro, imagínate. Eso no es tan fácil de decir en una facultad de economía en la que llevan tantos cursos de números. Acá hay chicos que ya están más avanzados, hay chicos que están comenzando y van a llevar mucho cálculo, ¿sí? Y no es que sea malo, pero los austríacos dicen no necesitas eso. Es lo mismo con toda la programación que están haciendo ahora.
Los austríacos dicen, es una herramienta más, pero no eres buen economista porque sepas correr un código en Python. Eso no te hace buen economista. ¿Sí? El análisis económico que hay detrás de eso, o de los resultados, eso es ser buen economista. Y puedes conocer la metodología, pero no es obsesionarse porque es una herramienta más. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Hemos visto a Menger, hemos visto a Mises, y ahora vamos con otro autor. Este es de los más conocidos, ¿no? Friedrich Hayek. Hayek, el primer austriaco en ganar el premio Nobel. Los premios Nobel en economía comenzaron en el 69, conocido pues, de los premios Nobel que ganó el primero fue Samuelson, que es un keynesiano que a los austríacos no les gustan mucho, ¿sí? Pero Hayek, ¿sí?, plantea la teoría de los ciclos económicos. Uno cuando analiza la economía, todas las economías pasan por ciclos, ¿ok? De crecimiento, de estancamiento, de caída, vuelven a hacer esto. Lo normal es que vaya así, en ascenso. ¿Cuál es el problema? Que Hayek identificaba que había economías que crecían y luego se desplomaban. Y en esa brecha, pues generamos pobreza, ¿no es cierto? Todos los problemas, inflaciones enormes, las personas pasaban por momentos de crisis. Entonces, él explicó con esta teoría la crisis de 1929. ¿Sí? ¿Y cómo le explica? Con un argumento que choca en la realidad peruana. ¿Cuál es la institución pública en el Perú con más prestigio a nivel económico? El Banco Central de Reserva. ¿Sí? Hace poco vino Huerta de Soto, un austríaco importante, lo invitaron al Banco Central de Reserva y lo que dijo es que por favor, muchas gracias por el evento, pero cierren. O sea, como que lo que pasa es que para los austríacos, y esto viene de Hayek, de hecho viene desde Mises, Hayek lo va a reformular, reinterpretar, la causa del inicio de los ciclos económicos es el Banco Central. Cuando reduce la tasa de interés e inyecta capital barato dentro de la economía. Esto para Hayek genera un crecimiento artificial, porque la gente de un momento para otro, los empresarios de un momento para otro, se encuentran crédito barato. Y dicen, voy a tomar este crédito para comenzar a invertir, pero muchas veces no es que lo necesiten, sino que está barato. Y que hay dos incentivos. Uno, no sé si después va a estar igual de barato, así que lo tomo una vez. Y dos, puede que la competencia lo tome antes que yo. ¿Sí? Y muchas veces las empresas comienzan a producir, ¿sí?, mucho más de lo que necesitan y aparece lo que dice Hayek, el crecimiento artificial. La producción tiene una estructura temporal y la inyección de dinero artificial rompe esta estructura temporal de la producción. Y eso genera descoordinaciones en el mercado, ¿sí? Hay como un crecimiento, como les digo, artificial. Llega a un punto en que la economía comienza a recalentarse, comienza a haber inflación y otros problemas. Banco Central, le encanta hacer eso, vamos a elevar la tasa de interés. Casi todas las crisis, tanto la del 29 como la del 2008 y 2009, fueron acompañadas de años previos de tasas bajas, con mucho capital barato, y meses antes, un alza de las tasas de interés. Se estrellaban. ¿Por qué? Porque las empresas que se habían acostumbrado a tener crédito barato, ¿sí?, y a crecer en función de ello, de un momento para otro se quedan sin ese crédito disponible. ¿Ok? Y tienen un impacto, además de otros elementos dentro de su estructura productiva. Pero Hayek decía, ¿no es cierto? Hayek tenía, con Milton Friedman llegaron a una conclusión. Mayor intervención del Estado genera ciclos que terminan en fuertes crisis. Pero para Friedman, y eso es lo que hemos tomado en el Perú en los 90, se resuelve con un banco central autónomo y eficiente. Hayek dice, no, desaparezca. ¿Sí? Volvamos a la... Profesor, y si no hay banco central, ¿cómo vamos a intercambiar? Pues Hayek te respondería, tenemos 5.000 años de intercambios, ¿sí?, y solo vamos 100 con banco central. ¿Eh? Hemos tenido maneras de intercambiar hasta con las monedas de oro y plata, que para ellos tiene más sentido porque tiene un valor intrínseco. El problema de las monedas de ahora es que depende del prestigio que tú le des al gobierno. ¿Sí? El gobierno se cae y todos volamos. Hay un debate interesante alrededor de eso, pero bueno, es más, el dato clave de los austríacos es, no hay indicios de hiperinflación en la historia económica antes de que existan los bancos centrales. No hay un solo indicio de hiperinflación masiva antes de los bancos centrales. Si, por ejemplo, tú quieres explicar la hiperinflación que Perú vivió en los 80, no hay forma que la expliques si no explicas lo que hizo el Banco Central. Sí, o las personas que lo manejaban. Entonces, eso te hace cuestionar varios elementos y obviamente por eso es que tuvo tanto peso,
Por eso que Hayek con esta teoría gana el premio Nobel, porque es una explicación de por qué se dan ciertas crisis en ciertos periodos. Bien, a ver, otro autor que lo traigo por acá, Murray Rothbard. ¿Sí? Lamentablemente se nos fue relativamente joven, la mayoría de austríacos duran bastante. ¿Ya? Pero este autor se nos fue a los 69 años, terminando de escribir un libro de historia del pensamiento económico que ya solamente revisarlo hasta donde llegó es impresionante. Y Murray Rothbard es uno de los fundadores de lo que denominamos ahora libertarismo. Tiene un libro que se llama Una idea para la libertad, me parece, pero el eslogan de abajo es más interesante, el manifiesto libertario. ¿Por qué le pone manifiesto libertario? Un título sugerente porque es el que usó Marx con el manifiesto comunista. Pero claro, es uno de los autores que fundamentan el libertarismo. Rothbard no solamente se queda en economía, se mete en política, se mete a nivel social, ¿no es cierto? Y Rothbard es el que comienza a argumentar de que el Estado no solamente es innecesario, sino es perjudicial. Y es uno de los fundadores, a partir del libertarismo, de lo que denominamos el anarcocapitalismo, una sociedad sin que exista el Estado. Tiene un libro enorme, el Manifiesto Libertario de 450 páginas, que argumenta en cada capítulo por qué el Estado no debería existir. ¿Sí? Y por eso es uno de los fundadores, por eso les digo que se nos fue relativamente joven, pero este postulado es fundamental. Es el primer austríaco, ya varios criticaban duramente al Estado, pero es el primer austríaco que está diciendo que el Estado no debería existir. Ahora, la pregunta que se les aparece a ustedes en la cabeza es, ¿cómo podemos fundar, ¿cierto?, una sociedad sin Estado? Pues podemos discutir en un ratito, pero también les recomiendo revisar. Él da varios ejemplos en su libro, educación privada, seguridad privada, justicia privada. ¿Sí? Da a lo largo de su texto, porque tiene como una partecita que es como una esencia de por qué el Estado es dañino, porque de hecho antes la sociedad ya intercambiaba y hacían varias cosas antes de que exista el Estado. ¿Sí? Y el Estado no es natural al ser humano. Entonces, Rothbard es como uno de los fundadores de esta tendencia anarcocapitalista. Dentro de los libertarios austríacos hay algunos que son minarquistas y uno que son maximalistas, ¿no? Los minarquistas son aquellos pues, que consideran que el Estado puede estar en seguridad y justicia. Los maximalistas son los que dicen que debe desaparecer completo. Milley en una entrevista lo escuché que dijo que era minarquista. Aceptar el Estado en seguridad y justicia. Ahora, no lo puede desaparecer porque no, tampoco es que pueda hacerlo tan fácil. Pero de que lo está reduciendo, lo está reduciendo. ¿Sí? Un autor que es importante, que todavía está vivo, ya bastante avanzado de edad, es Israel Kirzner. ¿Sí? Kirzner es el primer autor dentro de economía que ha intentado teorizar al empresario. En la economía neoclásica, el empresario es un agente más, que se mueve por incentivos, pero no se teoriza. Él teoriza al empresario y lo define con un concepto importante. Hay un capítulo que habla del empresario como tal y define el concepto de arlessness o podemos decirle alerta empresarial. ¿Sí? El empresario no es un maximizador de utilidades, como lo plantea la escuela neoclásica. ¿Qué es el empresario? Básicamente alguien que se encarga de identificar oportunidades en el mercado y explotarlas. ¿Sí? Que sea eficiente o no, eso depende de cada uno, pero es él como que el que identifica oportunidades concretas. Por ejemplo, ese ejemplo siempre lo doy en clase. Cuando Steve Jobs pensó en llevar la computadora de la oficina, porque hasta ese momento las computadoras solo están en oficinas, a las casas, ¿sí?, a los hogares, no hubo un solo estudio de mercado que lo validara. Fue intuición, perspicacia, le dice Kirchner, ¿sí?, o ese olfato para identificar oportunidades en el mercado. ¿Sí? Recuerden que el innovador no es el que crea algo de la nada. El innovador es el que ve algo creativo y lo posiciona en el mercado para solucionar un problema concreto para la gente. Esa es la diferencia entre innovador y creativo. El creativo crea algo y hay un montón de patentes por todo el mundo que nunca se aplican. Pero el empresario innovador es el que ve eso y lo conecta directamente con el mercado. O sea, Steve Jobs no inventó las computadoras, ¿no? Bill Gates no inventó los software, por ejemplo, pero los reinventó y los colocó dentro de el público para que sea consumido. ¿Sí? Entonces resolvió un problema desde ahí. Él es la escuela austriaca, ¿sí? Evidentemente para ellos,
el agente más importante de la economía es el empresario. Es el que empuja el crecimiento económico con sus innovaciones. Y ojo, desarrolla el concepto de empresarialidad, que todos lo podemos tener, absolutamente todos. No en el sentido que todos fundamos empresa, sino que ese olfato, por ejemplo, mañana más tarde, de estar en el mercado laboral y ver las mejores posiciones laborales para ubicarte en él. Ese olfato hay gente que lo desarrolla, gente que no. ¿Quiénes son los más exitosos a nivel laboral? Los que desarrollan ese olfato de colocarse en el mercado. ¿Sí? Al final es mercado. Bien. Y finalmente quiero cerrar esta presentación con un autor que hace poco nos visitó. ¿Sí? El profesor Jesús Huerta de Soto. Lo tuvimos aquí en UPC, hizo un recorrido por Perú, ¿sí? Y también en otras universidades, y aquí estuvo, ¿no? Acá está el profesor Jesús Huerta de Soto, justo le cae algo de brillante, ¿sí? Aquí está con personalidades importantes, el de allá no es importante, ¿ya? Pero esta sí estuvimos con el director de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, secretario de la universidad, el profesor Enrique Gersi, ¿sí? Que estuvo también en la presentación. Este es un profesor que es un ex rector, justamente el auditorio de San Isidro está a su nombre, ¿sí? La directora de la de Economía, profesor Adrián Sen, decano de la Facultad de Economía, y un colado ahí, que era yo, que estaba muy emocionado porque el profesor Huerta de Soto y sus libros han sido base de los cursos que enseño. Pues tenerlo ahí no es tan fácil. La mayoría de los autores que uno revisa para tus cursos ya se han muerto, y tener a uno que esté ahí vivo es importante. Podríamos decir que es el principal difusor actual de la Escuela Austriaca de Economía. Y no de la versión minimalista, sino de la versión maximalista. Es decir, en nuestro auditorio, el de San Isidro, argumentó fervientemente sobre el anarcocapitalismo, de cómo el Estado es tan dañino para la economía. Tiene varias conferencias en las que argumenta que apenas, y es el gran problema del liberal clásico, que le permite entrar al Estado un poquito. Y él dice que el Estado es como una enfermedad, ¿no? No como el ébola en uno de sus videos que plantea. Es decir, entra un poquito y comienza a carcomerte por dentro, se comienza a expandir. Tú le das la puerta al Estado y sí o sí va a incrementarse y va a terminar siendo mucho más dañino. Dice que el Estado no es natural, no está asociado. Luego también ha desarrollado varios textos sobre la historia del pensamiento austriaco. Me ha facilitado la vida a varios profesores que enseñamos esos cursos porque tiene manuales sobre ello. Habla sobre el tema del dinero, la empresarialidad. O sea, ha tomado varios autores previos y ha desarrollado varios de los planteamientos que tiene. ¿Sí? Y además, actualmente es líder, gestiona el máster en escuela austriaca de la Universidad Juan Carlos III. Así que los que terminen economía, se pueden lanzar allá. Hay becas también, no becas del Estado, es austriaca, así me generan que no hay beca del Estado, sino es becas de la Fundación Jesús Huerta de Soto. El profesor vino acá y vino con una cantidad de libros impresionantes a nuestra universidad y los regaló todos, ¿ok? Con la idea de que sean libres. Y muchos de sus textos también están disponibles en la web. ¿Sí? Es una vertiente bastante polémica, como lo verán, y les cuento que Javier Milei, y vuelvo a lo que comenté al inicio, Javier Milei, presidente de Argentina, que se autodenomina austriaco, Javier Milei fue su estudiante. ¿Sí? Ha sido estudiante de... Bueno, hay un video donde está gritando diciendo es mi profesor. ¿Sí? Y es muy conocido por ello. Entonces, lo que he intentado hacer en estos minutos, chicos, es darle como los primeros chispazos, las primeras ideas importantes de la Escuela Austriaca de Economía. Imaginarán que cada autor que hemos visto es una clase de 3 horas, ¿sí? Con debate de textos y todo lo demás. No son como... Pero yo he tratado de dar algunos puntillazos esenciales de algunos autores como una introducción. ¿Sí? Y es un curso, como les digo, que para los de economía lo van a ver en séptimo ciclo, tienen que recorrer todavía un poco más. Y para los de derecho también. No recuerdo bien cuáles son los prerequisitos, pero siempre llegan ya chicos, ya, ¿no? ¿Qué es el prerequisito para derecho? ¿Sabes cuál es? ¿O no? Micro. Pero ahí lo puede, pero porque la gente que normalmente lo lleva en ciclos avanzados. ¿Sí? Ajá. Ok. Ah, pero podrían llevarlo antes entonces. Ok, ok. Voy a convencer entonces a la gente. Bien, eso sería, chicos, de parte de mi intervención y ahí me gustaría ahora abrir la discusión si es que tienen preguntas, consultas, y demás.